Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de noviembre de 2020 y esto es La Contracrónica. El pasado día 15 se firmó en una ceremonia que han llamado virtual, pero de virtual no tenía nada. Fue, la verdad, bastante real. Lo que se hizo es firmar este acuerdo por videoconferencia. Estaban los firmantes cada uno en su casa, cada uno en su país, aunque tuvo lugar el centro de la videoconferencia era la ciudad de Hanoi, en Vietnam. Pues bien, se firmó de esta manera tan extraña, por motivos que todos conocemos, un acuerdo comercial entre 15 países ribereños del Pacífico, incluida la República Popular China. El acuerdo se denomina en inglés Regional Comprehensive Economic Partnership, es decir, RCEP. Más o menos sería traducido algo así como Asociación Económica Regional Integral. Bien, sobre él se crea un bloque comercial, el mayor del mundo, por cierto, a estas alturas, que constituye aproximadamente un tercio del PIB mundial. El RCEP lo integran, aparte de la propia China, lo integra Japón, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Australia y todos los países de Indochina, incluyendo, si queremos incluir a Birmania en Indochina, pues incluyendo a Birmania también. No ha sido algo improvisado, ni mucho menos. Los ahora socios llevaban ya bastante tiempo, pues cerca de 7 u 8 años, negociándolo en paralelo con el ya difunto Acuerdo Transpacífico, al que Donald Trump dio la estocada pues hace ya 4 años, o casi 4 años. Fue de lo primero que hizo allá por 2017. Fue llegar a la Casa Blanca y retirar a su país del acuerdo, de este Acuerdo Transpacífico, que se había firmado poco antes, pues menos de un año antes, en febrero de 2016, con Obama aún en la presidencia. Bien, pues con Estados Unidos fuera del tablero, al menos del tablero comercial del Pacífico, los chinos han recogido el guante y a lo largo de estos últimos años han impulsado este acuerdo, el RCEP, que por ahora se queda en la costa occidental del Océano Pacífico, pero quién sabe, tal vez podría saltar a la oriental, incorporando a países americanos como Canadá, o México, Perú o Chile. Para el gabinete Biden, que todavía no se ha estrenado, pero que se estrenará en cuestión de un par de meses, menos de 2 meses, es un hecho consumado ante el que tendrá que responder para al menos salvar la ropa. El comercio fue uno de los grandes argumentos de la campaña de Donald Trump en el año 2016. Aquella campaña, de hecho, si hacemos un poquito de memoria, orbitó en torno a 3 grandes elementos, 3 grandes temas. Aparte del gran tema que era él mismo y su figura, los 3 grandes temas de los que se debatió en los propios debates televisivos y los elementos fundamentales en los mítines fueron, el primero de ellos fue el desafío al establishment washingtoniano, que encarnaba, o que Donald Trump supo encarnarlo en Hillary Clinton. Ese fue el primero de todos. Algunos aseguran que fue el más importante, no sé yo, pero vamos, sí, desde luego tuvo su importancia, por lo menos en clave interna. Desde luego, eso en el extranjero pues nos cuesta más verlo. El segundo pilar fue la inmigración básica, llegada de todas partes del mundo, pero que Donald Trump supo focalizar al sur del Río Grande, en Hispanoamérica, y como símbolo pues construyó esa idea general del muro entre México y Estados Unidos. Un muro que, por cierto, no ha terminado de construir porque, como ya se advirtió en aquel momento, pues 3.000 y pico kilómetros de muro era no imposible, pero realmente difícil de llevarlo a cabo en solo 4 años. Y el tercero era el comercio. Trump se dolía, y esto recordémoslo, se dolía muchísimo por el déficit comercial de Estados Unidos, es decir, que el país importaba muchísimo más de lo que exportaba, y señalaba a China como la responsable de ese déficit comercial. Le señalaba además diciendo que acusaba a los chinos de prácticas comerciales desleales, y como consecuencia pues el interior del país, de su país, se estaba desindustrializando a pasos acelerados. En buena medida Trump tenía razón con lo de las prácticas comerciales desleales, y la denuncia era oportuna. Quizá lo que no ha sido tan oportuno, desde luego tan efectivo, ha sido la manera del desarrollo, la performance que siguió a esa denuncia durante las elecciones. Bien,
El tema era fácil de vender en unas elecciones porque se estaba produciendo desde hacía ya años mucho desempleo en ciertos estados y los consiguientes problemas sociales, sobre todo en estados que habían sido los grandes propulsores de la economía norteamericana o estadounidense en los años 50, 60, incluso los años 70, los estados de los Grandes Lagos, lo que allí se conoce como el Rust Belt, el cinturón del óxido. Claro, allí en lugares como Pensilvania, Michigan, Indiana, Ohio, pues eran lugares que estaban llenos de trabajadores de cuello azul, los blue collars, que votaron de una manera más o menos decidida a Trump y pescó muchísimos votos. En 2016 muchos los ha perdido ahora. O mejor dicho, los ha mantenido. Lo que pasa es que los demócratas han conseguido movilizar a más gente. En algunos estados los ha retenido, como el caso de Indiana o Ohio, y otros los ha perdido por poquito. Caso de Michigan y sobre todo el caso de Pensilvania. Bueno, pues allí se alzó con el triunfo y eso es lo que en definitiva le permitió llegar a la presidencia, el hacerse con todos o prácticamente todos los estados de los Grandes Lagos. Pues bien, lo primero que hizo, según sentó sus reales, sus generosos reales, en el despacho Oval, fue sacar al país del Acuerdo Transpacífico. Esto sucedió poquito después de llegar a la Casa Blanca. Si llegó, creo que fue el 20 de enero de 2017, el anuncio se produjo 3 o 4 días después, el 23 o el 24 de enero de ese mismo año. Era una declaración de intenciones. Lo que he prometido en la campaña lo hago, y lo hago, no espero ni siquiera una semana para hacerlo. No tenía gran coste salirse de ese tratado porque no había sido ratificado todavía y no estaba por lo tanto en vigor, tenía que ser ratificado por todos los países. Creo que este acuerdo solo lo llegaron, estaba recién firmado y solo lo llegaron a ratificar un par de países de todos los que lo habían firmado. No sé si Japón creo que lo había ratificado, Nueva Zelanda y poquito más. El resto estaban pendientes, pues eso mismo, de lo que pasase en Estados Unidos y de si Estados Unidos si Trump, mejor dicho, se decidía a cumplir su amenaza o no se decidía. Se decidió hacerlo y sacó al país de ahí. Se había firmado poco antes, se había firmado en Nueva Zelanda, en Auckland, concretamente a principios de 2016, y aquel acuerdo es un acuerdo extinto ya, no se va a volver sobre él, de hecho se ha reconvertido en otra cosa distinta. Reunía a 12 países ribereños del Pacífico, de las dos costas del Pacífico, tanto de la costa este como de la costa oeste del Pacífico. Entre ellos estaba Japón, estaba Australia también, por supuesto, Canadá, y luego había 2 países hispanoamericanos, México y Chile. Bien, el acuerdo, como os digo, no había entrado en vigor, por lo que no se observaron consecuencias inmediatas. Era una cosa que podía deshacer porque todavía no estaba hecha del todo. En el otro océano, en el opuesto, en el océano Atlántico, una de las cosas que él había criticado ya, de tanto en la campaña como posteriormente, fue el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, más conocido por sus siglas TTIP. Bien, pues eso se quedó primero ahí y luego directamente ya creo que fue a mediados de 2018, pues se quedó ya en suspenso y desde entonces no se ha reactivado. Es más, si se quieren volver a sentar a negociar este acuerdo del TTIP tendrán que ponerse, no sé si de cero, pero el punto donde lo dejaron dudo muy mucho que se puedan volver a poner porque las circunstancias han cambiado bastante a lo largo de los 2 últimos años. Bien, ese acuerdo estaba en plena negociación y por lo tanto no se llegó a firmar y simplemente lo que hizo Estados Unidos fue perder el interés. Como era un acuerdo bipartito, Unión Europea por un lado, Estados Unidos por el otro, en el momento en que uno se levanta de la mesa, pues ya no hay acuerdo posible. El acuerdo comercial que sí se encontró en activo fue el NAFTA, el acuerdo de libre comercio de América del Norte, con México y con Canadá, al que calificó ya durante la campaña electoral como un desastre. Sobre el NAFTA, y he hecho algunos programas, no sé si 2 o 3 a lo largo de los últimos 4 años, bueno, no tanto del NAFTA como del nuevo NAFTA, la renegociación. Bien, aquella no era tan fácil de quitárselo de en medio, no era el Transpacífico que estaba ya firmado pero no ratificado y no había entrado en vigor, y por supuesto el TTIP que a fin de cuentas pues ni siquiera había sido firmado por los 2 socios, así que eso era muy sencillo, era tan fácil como levantarse de la mesa. En el caso del NAFTA lo que se encontró es un acuerdo comercial que había producido grandes bendiciones tanto para la economía estadounidense como para la mexicana y también para la canadiense, y que llevaba en vigor pues desde el año 1994, es decir, llevaba más de 20 años en vigor y por lo tanto cuando llega Donald Trump al poder, pues casi ya camino de 25 años y no podía salirse del acuerdo así por las buenas porque hubiera ocasionado un caos considerable. Así que lo que hizo con el NAFTA fue ordenar que se renegociase.
que había que ponerlo como mínimo al día, porque desde 1994 habían cambiado bastantes cosas, había que incorporar cosas nuevas, y eso es lo que hicieron. El nuevo NAFTA, que ya no se llama así, con lo cuidado, con lo fácil que era de pronunciarlo de NAFTA, ahora se llama USMCA, US, Estados Unidos, México y Canadá. Este vio la luz a finales de 2018. De esto sí que he hablado en la contracrónica porque me ha pillado cronológicamente y entró en vigor hace poquito. El USMCA entró en vigor pues en julio de este año, hace apenas unos meses. Bien, Trump se preciaba desde el principio, desde antes incluso de llegar a la presidencia, como de denominarse a sí mismo. Se llamaba a sí mismo como un tarifman. Es decir, no es tarifa en inglés, es arancel. Es uno de estos falsos amigos entre el inglés y el español. Que se llamaba a sí mismo hombre de aranceles. Y eso de poner aranceles o subirlos lo hizo con bastante frecuencia, tanto con los chinos como con los europeos. Con los chinos de cualquier manera se cebó. Con Europa sí le subió algunos aranceles a ciertos productos, pero básicamente ha sido con los chinos. No ha habido arancel que no haya tocado en los últimos 4 años. Prácticamente todos, algunas veces se han dado arancelazos recurrentes. Les metía primero uno y 3 meses más tarde ese arancel se lo recrecía. Esta ha sido un poco la historia comercial de Estados Unidos en los últimos 4 años. Ha sido una historia comercial de cómo ir poniendo aranceles aquí y allá. Hizo de hecho, y esto me está viniendo ahora a la cabeza, hizo hasta un amago de retirarse de la Organización Mundial del Comercio, que por suerte, afortunadamente, pues esa amenaza no la llevó a término. Bien, tras 4 años, si han pasado ya, como van a pasar dentro de nada, 4 años desde que empezó el mandato de Donald Trump, el mandato continúa. Él sigue siendo el presidente en ejercicio, aunque Biden sea presidente electo, pero el presidente electo no tiene poderes reales hasta que no ha jurado el cargo. Por lo tanto, el mandato de Trump no habrá concluido hasta el 20 de enero del año próximo. Es poco tiempo, es menos de 2 meses, pero que todavía le queda un estironcito final. Bien, pues tras estos casi 4 años se pueden sacar algunas conclusiones sobre este experimento, llamémoslo arancelario, de Donald Trump. La primera es que los aranceles no han reducido el déficit comercial, que es para lo que se ponían, no lo olvidemos. La idea era, vamos a cerrar esta brecha como sea, porque no puede ser que importemos tanto y exportemos tan poco, y claro, y esto ocasione que en Estados Unidos las fábricas se cierren y los habitantes de Indiana o de Ohio se queden sin trabajo porque claro, les estamos comprando todas estas cosas a los chinos y no hay derecho. Bien, aquí para entender por qué no ha funcionado, hay primero que entender cómo funciona una economía. Si un país importa más de lo que exporta, no se parecería así de primeras. Que subir los aranceles reducirá automáticamente las importaciones y así se va a cerrar esa brecha que os decía antes. Es fácil, hago que sean más caras las importaciones y asunto resuelto. Bien, no funciona esto así. Ya sé que lo parece y es la primera impresión, pero no funciona, o al menos no funciona del todo así. Cuando una economía marcha bien, y la de Estados Unidos durante el trumpismo ha marchado bien, algunos años especialmente bien, caso de 2017-2018, el gasto se mantiene alto y no hay que darle muchas más vueltas. Y las importaciones, por lo tanto, siguen llegando. Otra cosa es que vayas hacia un régimen puramente autárquico, es decir, que no es que pongas aranceles, sino que prohíbas las importaciones o las pongas directamente imposibles, con unos aranceles prohibitivos. Bien, en ese caso ya no te va a quedar más remedio, pero eso no ha llegado a hacerlo. Luego, hay otra cosa, y esto también se ha producido, tú puedes estar poniéndole aranceles muy altos a un proveedor, pero dejando a los otros. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que en muchos casos en Estados Unidos se ha cambiado de proveedores. De hecho, y yo creo que el dato ya lo dice absolutamente todo, el déficit comercial de Estados Unidos hoy, en el año 2020, es mayor que en el año 2016. Concretamente, 100.000 millones, más de 100.000 millones de dólares superior al que Estados Unidos tenía con el exterior en el año 2016, es decir, cuando Trump llegó al poder. Os preguntaréis quién está pagando todas esas subidas arancelarias, porque al comercio se ha mantenido, no, incluso el comercio exterior ha aumentado, no ha disminuido, pero claro, han tenido que pagar desde luego los productos chinos y algunos productos europeos han tenido que pagar liquidar más aranceles en la aduana. Bueno,
Pues ¿quién lo está pagando? Obviamente los consumidores estadounidenses. No hay que darle muchas más vueltas. Los, los chinos o los europeos han exportado lo mismo o casi lo mismo, pero desde luego al mismo precio. Eso no han cambiado nada. Lo que han recibido ha sido exactamente lo mismo. Lo más que han conseguido aquí los aranceles es desviar ciertas importaciones que tenía Estados Unidos desde China a otros proveedores, es decir, a Vietnam, por ejemplo. A Vietnam le ha venido muy bien. O a la India, por ejemplo. Y las que venían de la Unión Europea, pues han pasado a otros países cercanos, como puede ser el caso de Turquía. La importación de aceite de oliva, por ejemplo, ir a buscar este producto, bueno, a los españoles les toca de cerca. Los dos principales proveedores extranjeros del mercado estadounidense de aceite de oliva, estoy hablando, son España e Italia. Lo vienen siendo desde siempre. Pero en ambos casos han caído las exportaciones españolas e italianas de aceite de oliva a Estados Unidos, han caído de promedio en los últimos años un 10%, con respecto a las que había en el año 2016. Pero en este mismo periodo ha crecido la importación de aceite de oliva turco o tunecino y ha crecido en una cantidad considerable. Las importaciones de aceite de oliva de Turquía han crecido un 80% y las de Túnez un 100%. Sobre, es cierto, unas cantidades absolutas menores, sigue siendo, a pesar de todo, los dos principales proveedores de aceite de oliva en Estados Unidos siguen siendo España e Italia, pero vamos, su cuota ha disminuido. Resumiendo, que lo que han cambiado en muchos casos han sido los proveedores, porque Estados Unidos ha seguido importando. Solo ha dejado de hacerlo a ese ritmo que tenía este mismo año, y por razones ajenas a los aranceles. Lo ha dejado de importar, o no ha dejado de importar, por supuesto, ha disminuido algo sus importaciones, como está sucediendo en todos los países del mundo, porque su economía está golpeada por la pandemia de COVID-19 y por lo tanto se ha enfriado. Las importaciones se secan cuando llega una crisis económica, porque es que se seca el consumo y se seca la inversión, por lo tanto el comercio se resiente bastante. Así que ha hecho mucho más para acabar con las importaciones que tanto desesperaban a Trump y a su equipo en las elecciones de 2016. Ha hecho mucho más esta pandemia que todos los aranceles que se han inventado. Esas son un par de conclusiones así de primeras. Luego otra más que podemos sacar de estos años de aranceles y guerras comerciales es que, y esta nos vincula directamente con este acuerdo que se acaba de firmar en Hanoi, es que en ausencia del pastor, el rebaño se le está desperdigando. La firma de este tratado, de nombre tan largo, os lo doy por las siglas, que es más fácil, el RCEP, en Vietnam hace un par de semanas, hubiera sido simplemente algo no imposible, pero sí impensable, hace solo 4 años. Es ya, de hecho, como os decía al principio, el acuerdo comercial más grande del mundo, solo por sus participantes. Incorpora a China, que es la segunda economía del mundo, e incorpora a Japón, que es la tercera economía del mundo. Y luego a otras que son también grandes. De hecho, incorpora a varios países emergentes de los primeros. Caso de Indonesia, por ejemplo, Filipinas, la propia Vietnam, bueno, junto a tradicionales aliados de Estados Unidos como Australia o Nueva Zelanda, o la propia Corea del Sur, que también muy cercana a Estados Unidos, que también está metida en este acuerdo. El acuerdo no es especialmente ambicioso. En esencia, de hecho, a poco que se le echa un vistazo por encima y se trata de comprenderlo, ha sido unir en uno los acuerdos que ya existían entre los países de una organización internacional que existe desde los años 60 que se llama la ASEAN, esto es las siglas de Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, fue fundada en la década de los 60. Bien, pues estos países de la ASEAN tenían una serie de acuerdos con el resto, acuerdos de libre comercio, acuerdos de preferentes, etcétera. Lo que han hecho es unificarlos. De hecho, en este acuerdo, en el RCEP, en origen estaba también incluida la India. Estuvo, de hecho, en las negociaciones, pero se retiró el año pasado. Se retiró por temor a que su industria quedase en jaque por las importaciones chinas, que les inundasen los chinos de productos baratos y tuviesen que cerrar muchas empresas indias. India es un país muy estatalizado, lo es desde su independencia en el año 1947, y parte de sus miserias se deben precisamente a eso, a que ha sido un país excesivamente estatalizado y por lo tanto
pues la economía siempre ha estado la economía china siempre ha sido India, perdón, siempre ha sido muy inmóvil, es una economía muy esclerótica. Bueno, la cuestión es que no se ha ido mejorando, evidentemente, en los últimos años, pero vamos, que no ha querido meterse en esto. Una guerra comercial, que es lo que en definitiva les había planteado Trump, es en última instancia las comerciales se verifican al final en historias como la que estamos viendo. Es decir, en que los que tenías cerca empiezan a alejarse. Esa es la realidad. Es decir, que si no hubiese Trump sido, no sé si tan agresivo, pero no tan asertivo, quizá no se hubiesen atrevido alguno de los socios a buscarse una salida como esta. Caso de la India. India se ha salido, pero no porque temiese nada de Estados Unidos. Ha sido una pena lo de la India, porque hubiese supuesto un contrapeso efectivo a China, que es la verdadera estrella del tratado. Pero otros como Australia o la propia Corea del Sur se lo hubiesen pensado 2 veces, si les hubiesen propuesto una alternativa. Bueno, la alternativa de hecho ya estaba ahí. Pero vamos, volviendo sobre este acuerdo, el acuerdo evita, apenas toca la agricultura, y lo cual es perfectamente lógico porque muchos de estos países son agrícolas y lo último que quieren es que les inunden de productos agrícolas, pero vamos, para todo lo demás contempla la eliminación gradual, evidentemente, del 90% de los aranceles existentes. Claro, en tanto que China apenas exporta productos agrícolas, de hecho los importa, su especialidad, como bien sabemos, son las exportaciones industriales, pues en tanto que eso, el acuerdo este supone una especie de autopista para productos chinos a mercados inmensos, algunos gigantescos, como el caso del indonesio. Indonesia tiene 250 millones de habitantes y creciendo. O el caso del mercado filipino. Filipinas tiene ya más de 100 millones de habitantes. Bueno, o mercados no tan grandes desde el punto de vista numérico, pero de poder adquisitivo alto, como es el caso del australiano, el neozelandés o el japonés. Bueno, en el caso del japonés lo que nos encontramos es que son muchos, 100 y pico millones, y además son muy ricos. Bien, pues todo esto lo han hecho en las mismas narices de Estados Unidos, que hace 4 años desaprovechó su oportunidad de estar, o mejor más que de estar, de atar la región con el acuerdo transpacífico, que estaba ahí, estaba ya firmado. Se lo habían dejado el balón centrado para que simplemente metiese gol. De haberlo ratificado en aquel momento, cosa que no solo no se hizo, sino que además se retiraron, el RCEP quizás se hubiese seguido negociando, porque ya se estaba negociando, pero por supuesto con la sombra de Estados Unidos aleteando por encima. Es posible que hasta hubiese metido el cazo también ahí, y la negociación hubiese estado condicionada ya por el propio acuerdo transpacífico en vigor. No hubiera sido exactamente el mismo. Esta fue de hecho una de las razones por las que la administración Obama persiguió de forma tan obstinada el acuerdo transpacífico y se empeñó además en dejarlo firmado antes de que acabase el mandato. El transpacífico se firma en febrero de 2016 y las elecciones se celebraron en noviembre. Bien, pues ahora Biden se encuentra exactamente en el mismo sitio que hace 4 años. Digo en el mismo sitio porque es el mismo sitio. Él era vicepresidente, pertenecía a esa administración que firmó el acuerdo transpacífico. Pero claro, las cosas no estaban como las dejó. La película ha seguido corriendo. Esto vendría a confirmar que, a diferencia de lo que aseguraba Trump allá por 2018, eso que decía que las guerras comerciales son buenas y que además son muy fáciles de ganar, pues no. Todo lo contrario, las guerras comerciales no tienen nada de bueno, son costosas y además son muy difíciles de ganar. Esta del Pacífico, de hecho, ya la tienen prácticamente perdida. Así que tendrán que armar una nueva estrategia en la que necesariamente habrán de contar con sus aliados, tanto con los aliados americanos, como Canadá, como Chile, como México, como Perú, como con los aliados asiáticos, básicamente Corea, Japón y Australia. Cuando se retiraron del Transpacífico, sin pensarlo por supuesto y sin estudiar las consecuencias, fue una cosa muy impulsiva por parte de Trump, ya os decía al principio, por transmitir la idea, esto no me va a suponer coste, o por lo menos inmediato, y además le doy la alegría a mis votantes y les demuestro que yo sí soy de fiar. Bueno, pues cuando se retiraron de este acuerdo, perdieron la oportunidad de establecer sus reglas. Ahora tienen que padecer las que está imponiendo China.
Algo así se intuía que podría suceder hace 4 años. Al nuevo inquilino de la Casa Blanca no le queda otra que retomar la iniciativa y tratar de reconducir una situación que ya se le ha puesto muy complicada. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Paco, que es de Cocentaina. Cocentaina es un pueblo de Alicante, que nos trae una noticia mierder, pero vamos, mierder de altísimo nivel. Pues la noticia que te envío es la siguiente, que el Ayuntamiento de Liria, en Valencia, va a dedicar 7.600 euros a un concierto para perros. Y es un concierto para perros en el que se ve que solo se emitirán pues, notas musicales, supongo, a una frecuencia de ultrasonidos y solo la pueden oír los perros, no la podemos oír las personas. Para eso van a abrir el 8 de diciembre un parque que se ve que está cerrado ahora por lo de coronavirus, pero se abrirá porque pues, el evento es un evento cultural que así lo merece. Y nada, se ve que no tiene nada mejor en lo que gastarse el dinero del contribuyente. Pues nada, a ver si te parece la noticia, a ver qué nos cuentas. Enhorabuena, me gustan mucho todos tus programas. Sigue así, un saludo. Bueno, Paco, es magnífica. Debe ser que allí en Liria les sobra el dinero, pero vamos, que no sé yo, para esos 7.500 euros, tampoco es que sea una fortuna, pero caray, es dinero. A más de una familia le soluciona el mes los 7.500 euros, bueno, el mes y 2 meses. No sé, se me ocurren 1000 destinos mejores. Mira, la idea de casquero, bueno, de casquero o de concejal, esto que decimos en España, de casquero, idea de bombero, tenemos una idea de concejal, a partir del equipo de gobierno de Liria formado por PSOE y Compromís. Bien, en el concierto no cantará ninguna estrella local de la música, bueno, o el mismísimo Pitbull, que es el rapero este cubano que tiene tanto éxito en Miami, que sea lo suyo, ¿no? Un concierto para perros se cantase Pitbull. No, se trata de un concierto de ultrasonidos, que, bueno, esos ultrasonidos que nuestro oído no tiene capacidad de escuchar y que solo son capaces de percibir los perros. Luego ya, si les gusta el tema, pues no lo sé, supongo que harán los coros con ladridos, que eso de los ladridos de ultrasonidos no tienen nada. La pena es que, claro, no sabemos qué tal habrá sido la interpretación, porque los perros no nos lo pueden contar, nos pueden contar muchas cosas, pero no hacernos una crítica musical. Aunque bueno, si está flojo, que es decir, si al final los ultrasonidos no están a la altura, lo mismo serían adentelladas con el concejal o la concejala que ha ideado esto, lo cual la verdad sería un bello colofón a toda esta historia. Bien, vamos ahora con Juan, que nos habla de la situación en Perú y ya de paso aprovecha para dar la contrarréplica, nunca mejor dicho, en esta sección a otros escuchas que intervinieron la semana pasada. Supongo que ya no vas a sacar más programas acerca de lo que pasa en Perú, pero en tu último programa hubo unas contrarréplicas que estaban un poco desviadas. La primera estaba relacionada a que en Perú ya estamos viviendo un sistema donde a los que están en contra de la gente que marcha se les persigue o no sé qué, o sea, era ya casi un, un, un ambiente más o menos apocalíptico. Pues no, eso no pasa. O sea, los jóvenes, que a los que se les ha llamado la generación del bicentenario, que está conformada principalmente por millennials y generación Z, que son los que han salido a la calle, pues no tienen ninguna motivación ideológica. Obviamente que hay pequeños grupos allí que de izquierda, que por ejemplo están pidiendo una nueva constitución, pero es un grupo hasta ahora minoritario. El problema es que la derecha en el Perú, que nosotros le llamamos derecha bruta y achorada, está cometiendo errores y está haciendo que esto se exacerbe y más gente va a empezar a pedir cosas como la nueva constitución. Yo creo que la protesta de los jóvenes, por suerte soy parte de una de estas dos generaciones, es válida. O sea, obviamente que la vacancia eh, eh, no era conveniente. La gente no salió a marchar por Martín Vizcarra. O sea, Martín Vizcarra estaba siendo investigado y podía ir a la cárcel. La gente salió a marchar porque obviamente se dio cuenta de que no era conveniente y que había una treta allí justamente para tomar el poder por estos grupos que te había contado en un mensaje anterior, o sea, por estos grupos de las universidades basura, por los grupos ligados al fujimorismo,
etcétera, y otros intereses. Y obviamente que hay un otro grupo que quiere hacer unas medidas populistas, que quiere prácticamente destrozar las AFP y que obviamente que no son perfectas, porque hay muchos problemas, pero de alguna forma se necesita un sistema previsional y es mucho mejor que sea un sistema de capitalización. Pero bueno, o sea, obviamente que sí necesita reformarse, pero no te lo tienes que tirar abajo. Así que es esa cosa de que se esté persiguiendo no existe. Es más, los medios, em, toda la semana que hubo esta represión, etcétera, hubo medios inclusive que estaban tratando de minimizar y ocultar las marchas que estaban pasando. Al final, el día sábado, cuando esto ya explotó con mucha mayor fuerza e inclusive mayor violencia de la policía, es que recién estos medios empezaron a visibilizar lo que estaba pasando. Eh, Así que siempre hay mentiras que vienen justamente de esta parte del fujimorismo, de la parte de la derecha bruta y achorada, que creen en estas teorías de la conspiración, que de Soros, que de la agenda gay, que de lobby gay, y todas estas cosas. Así que yo creo que esas eran las únicas precisiones. O sea, la gente básicamente ha salido a luchar porque se dieron cuenta de lo que estaba pasando con la vacancia, que sí, que sí, o sea, nuestro presidente está cuestionado y es probable que sea culpable, nuestro expresidente Vizcarra, pero obviamente que la gente se da cuenta, la gente no es tonta. Pues nada, Juan, muchas gracias. Yo no creo que lo que esté pasando en Perú, ya lo dije la semana pasada, esté detrás de todo eso, esté detrás la extrema izquierda. Otra cosa es que la extrema izquierda local quiere aprovechar y capitalizar el descontento, como siempre hacen en todas partes. En Chile hace un año les funcionó, en Perú parece ser que no les está funcionando. Pues bien, de Chile nos va a hablar el siguiente contraescucha, que se llama José Antonio, nos habla desde Venezuela y eso le permite relativizar ciertos problemas y ciertos temores. Y mi tema es con respecto a el pesimismo ese que vi reflejado en el programa de creo que fue la Contrarréplica, en el cual pues se hablaba de Chile, donde bueno, casi es evidente que en todos los países que diríamos que están más o menos bien, siempre están como que criticando y este tema de un pesimismo radical y pues bueno, al parecer no tienen esperanzas de nada. Entonces hablo desde la realidad que me tocó vivir acá en Venezuela, que es bastante fuerte, y empiezas a caer en un estado de desesperación social tan grande que cuando ves hacia afuera, ves que los problemas de los demás países a veces se ven tan pequeños comparados, porque uno sí de verdad siente que todo se fue a la mierda. Sin embargo, todavía uno aloja, no sé si a pesar de todo, como que un poco de esperanza de ciertas cosas, de ver ciertos procesos. Y bueno, hablo de mi caso, pues de los que nos quedamos y no fuimos parte de la diáspora. Y porque, bueno, acá es un tema muy hablado de quién se va, quién se queda. Si me quedé es un drama, si me fui fue otro. En el caso por los que nos quedamos y afrontamos vivir acá e intentar crear cosas desde todo este sistema difícil, pues bueno, incluso creo que a veces uno no es tan pesimista como aquellas personas que puedan vivir en España o en Chile, donde los niveles de vida son infinitamente superiores comparados con la realidad que nos regaló el chavismo. Bueno, muchas gracias por el programa. Espero salir pronto y que, bueno, este tema creo que sí tiene como más, más trascendencia en el tiempo. Bueno, José Antonio, si escuchas este programa habitualmente, habrás advertido que yo por lo general soy una persona optimista.
y que me gusta poner las cosas en contexto. Lo primero, lo del optimismo, porque no siempre que te dicen que te vas a morir, te mueres. Esa es la verdad. De hecho, cuando uno de mis lemas personales es no siempre lo peor es cierto, y de hecho debería reformularlo con rara vez lo peor es cierto. También es verdad que rara vez lo mejor es cierto. Normalmente la cosa suele estar ahí en un gris, pero tanto el blanco como el negro suelo huir de ellos. Eso por un lado. Luego, lo segundo, es decir, lo de poner las cosas en contexto creo que es fundamental para entender lo que pasa. Porque, no sé, antes de poner el grito en el cielo, hay que hacer las analogías pertinentes y comparar. Ya está. Entonces, una vez empiezas a hacer comparativas, las cosas ya están, pues como te decía, puestas en contexto y uno por lo menos no se pone tan dramático, o peor todavía, tan trágico. Bien, seguimos con Nicolás, que ha visto la entrevista que me ha hecho Álvaro Bernat. Bueno, me la hizo hace tiempo, ¿no? La tenéis en YouTube por si le queréis echar un vistazo. Álvaro Bernat es un chico joven, un alicantino, por cierto, que me la hizo hace ya un par de meses porque hacía un calor, recuerdo horroroso, se me ve en pantalón corto y demás. Digo, por si la veis ahora, no penséis que es que me he vuelto loco y que estoy ahora ya casi en el mes de diciembre en pantalón corto. Estoy hasta bronceado en la entrevista. Y bueno, pues una entrevista está en su canal, duró aproximadamente media hora. Pues la ha visto Nicolás, parece ser que le ha gustado y nos hace la siguiente propuesta. Buenos días, Fernando. El otro día escuchaba la entrevista que te hacía Álvaro Bernat en YouTube y hablabas de qué edad tendría que tener una persona para presentarse a un cargo electo. Y decías tú, bueno, 50, 40, 60. Es decir, no dabas una cifra que yo tampoco sería capaz de darla. Sin embargo, yo creo que podría ser una buena idea el exigir a los cargos electos una experiencia laboral mínima, ya sea como funcionario de oposición, como empleado en administraciones públicas, digamos, haciendo por la bolsa las bolsas de sustitución que hacen, ¿sabes? Como hacen para sustituir a profesores en educación, o enfermeros, o médicos, o en empresa privada, o como empresario. Y tendrían que tener una experiencia mínima para poder acceder al cargo. Y otra condición que yo les pondría es que la consecución del tiempo que estén como cargo electo en ningún caso sea, por un lado, superior a 12 años, o sea, 3 legislaturas. Yo creo que 3 legislaturas más que suficiente para que una persona que tiene un proyecto político lo pueda llevar a cabo. Y por otro lado, que en ningún caso la estancia en cargo electo supere a su vida laboral previa. Con lo cual nos ahorraríamos una cantidad de inútiles que no han hecho nada en su vida aparte de militar en un partido político. Por supuesto, no valdría tampoco el ser empleado de un partido político para ser cargo electo, porque ya estarían todos, de una vez que se afilian, los pondrían en nómina por €1. Sería una cosa así, harían la trampa. En fin, no sé qué te parece la idea, pero bueno, yo creo que sería algo interesante para evitar tener a tanto inútil y a tanto político profesional en las instituciones que no hacen nada más que meter la pata. Pues mira, Nicolás, eso que nos propones es una posibilidad para mejorar la calidad de los cargos electos, pero vamos, como tú lo has podido ver, porque nos la has hecho, entraña demasiadas condiciones, por lo que es muy compleja. Mira, yo creo que con un requisito de edad, que es algo fácilmente objetivable, cubres en buena medida lo anterior. Los antiguos romanos ya lo empleaban, lo de la edad. No se podía ser cónsul hasta los 42 años, no se podía ser pretor hasta los 39, edil hasta los 36, cuestor hasta los 30. Caray, tribuno hasta los, creo que eran 27. No sé, si pongamos por caso, fijamos la edad mínima para ser ministro, los 50 años, por poner una cifra redonda, pues ya te garantizas que algo han vivido. Y la mayor parte pues habrán tenido que buscarse la vida hasta ese momento. Vamos, que casi nadie, yo desde luego no conozco a nadie, que haya llegado a los 50 años sin haber hecho nunca la declaración de la renta.
Y además pues han tenido otro tipo de experiencias vitales importantes, como tener que comprarse una casa en muchos casos, tener hijos, etcétera. Así, bueno, pues de esta manera sacarías de puestos de mucha responsabilidad como ministerio a jóvenes inexpertos y a trepas de la política, que todo su currículum se resume en haber llevado una pancarta y poquito más. Muy bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de la política exterior, o de lo que será la política exterior de Joe Biden. El desafío exterior de Biden. José ya se ve ganador y presidente, pese a las acusaciones de pucherazo y las correspondientes pesquisas. Y como ya se ve presidente, ha empezado a adelantar trabajo y a anunciar nombramientos y nuevas líneas estratégicas. Una de ellas es la idea de que los Estados Unidos va a volver a ser el policía del mundo. Pero más que para que reine una paz mundial democrática, para que reine una paz de integración, ecologismo y buenas maneras. Concretar esta política exterior va a ser imposible, pero es enternecedor ver a un septuagenario con la ilusión de un adolescente, al tiempo que es desolador ver a un septuagenario con la ingenuidad de un adolescente. Su intervencionismo con ejército y sonrisas traerá lo que todo intervencionismo y toda sonrisa: muertos, deudas y fariseísmo. Así que su America is back suena a la vamos a liar otra vez. Preparaos. Un cordial saludo para todos y especialmente afectuoso para Gonzalo de Santander, de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega esta primera contracrónica de la semana en la que ya nos despedimos del mes de noviembre, pero todavía nos queda un día, que será mañana, y mañana estaré por aquí, por supuesto. Así que no, este mes tiene, ahora que lo estoy pensando, anda que estoy yo, bueno, tengo el calendario delante, este mes tiene 30 días, mañana será 1 de diciembre. Con esta contracrónica empezamos la semana y nos despedimos del mes. Así que hasta mañana, amigos.